Pues aquí estamos nuevamente en Decanas, Radio Viejillas, en uno de estos programas grabando en febrero y que probablemente salga ya a comienzos de marzo, este programita entre amigas, plática entre amigas. Va a ser un programita medio especial porque, bueno, yo ya no digo nada, nada más ya introduje el programa y le paso el micrófono como siempre, volando hasta San Luis Potosí, a María. Antes que nada, buenas noches, Georgina, María, y va el micrófono. Voy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches al público que nos acompaña, dependiendo la hora en la que nos sintonicen, lo cual les agradecemos muchísimo que hagan eco de estas voces que pretenden llegar a mucha gente para ir haciendo redes en la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Ojalá nos escuchen muchos, ojalá haya mucha divulgación, ojalá estas voces no se queden clamando en el desierto, como dijeran por ahí. Este es el tercer programa, así que vamos a dedicar al tema de la migración. De esta mudarse de un sitio a otro, de un estado a otro, de un país a otro, de una situación a otra. Todos somos migrantes, todos somos resultado de migraciones. A alguno de nuestros antepasados se cambió de lugar, de país, de ciudad o de lo que sea. Y aquí estamos. También quienes estamos aquí, de este lado, pues hemos cambiado de lugar de residencia varias veces. Por lo tanto, también somos migrantes. Entendiendo que este fenómeno de la migración se da por circunstancias diversas, en condiciones diversas, y nos afecta de manera diversa. Entonces, no es lo mismo irte porque cambiaron a tu esposo de trabajo que irte porque estás amenazado de muerte. No es lo mismo irte porque quieres terminar tu maestría y ya no vuelves a tu país, que irte porque tu milpa ya no da y no tienes que comer, ¿no? Entonces, creo que son distintas situaciones de la migración y como tal hay muchas voces. Hoy nos toca con una experta entre nosotras tres en migraciones, que es Rosa. Antes de que entráramos, perdón, pero otra vez tengo gripa, ya me gustó esta situación de estar griposa, mocosa y tosienta. Antes de que entráramos les decía a Rosa que si bien ella no migró directamente a raíz de la Guerra Civil Española, sí su estancia en el país tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa salida de sus padres en una situación de derrota y de pérdida y llegar a instalarse en un lugar totalmente distinto. Tiene que ver con esa migración forzada, tiene que ver con ese 1,000,000 de muertos, tiene que ver con los sobrevivientes, como en el caso de los papás de Rosa y de Rosa misma, que ya nació en México, pero es producto de eso. Y tiene que ver con esa enriquecer el lugar al que llegas. La gente que llegó en esos años llegó a ser un país distinto. Llegó, como llegamos todos los migrantes, a buscar trabajo, a buscar qué comer, a buscar dónde vivir, pero también llegó a organizarse y a echar proyectos hasta adelante. Llegó a fundar escuelas, llegó a fundar universidades, llegó a fundar editoriales, llegó a fundar clubes deportivos, 1,000 cosas. Entonces, creo que son esas situaciones distintas de migración las que pueden dar como origen a que nos comportemos de manera distinta al lugar al que llegamos. Entonces, para eso queremos que Rosa nos platique, porque después de que sus papás llegaron aquí y ella ya nació mexicana, qué suerte tuviste, Rosa. Sí, la verdad que sí. ¿Verdad? Muy orgullosa además, muy mexicana me siento, sí. Yo digo, después la vida o tus decisiones personales o lo que sea, te ha llevado a migrar a distintos lugares. Pero creo que el hecho de venir con esa carga te da una situación distinta y una manera distinta de vivir esa migración. Sí,
¿no? Entonces, antes de que nos pases a platicar, déjame saludo a Geo, que no la saludé. A ti ya te había saludado, por eso tampoco te saludé en público, pero bueno, te saludo en público. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Geo, buenas tardes. Y ahora sí, cuéntanos dentro de tus muchas migraciones, Rosa, esta que para ti resulta tan significativa y que nos conecta con esta otra manera de migrar. Sí, pues algo que dijiste y que me trajo incluso al último programa que hablamos de la resiliencia, ¿se acuerdan? De los migrantes, ¿no? O no me acuerdo si fue con la psicóloga, ¿no? Creo. Sí, fue con la psicóloga, sí. Fue el último programa de migración. Yo dije, yo sí he sido resiliente, y yo creo que fui resiliente precisamente porque vengo de donde vengo. O sea, soy quien soy hoy porque soy hija de refugiados españoles, ¿no? Y todo lo que eso conllevó, ¿no? En mi vida. Pero luego, bueno, pues a los 20 años, porque todavía no cumplía los 21, y en aquella época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21, estoy hablando del año 64, así de requete vieja soy, pues me casé con un peruano que era diplomático, y entonces ahí empezó mi segunda etapa de migraciones. Digo, ya habíamos migrado dentro de la República varias veces con mis papás, ¿no? Y luego, bueno, pues ya, con el peruano peor tantito, ¿no? Porque primero fui a Perú, después Nueva Orleans, de Nueva Orleans hasta la India, de la India de regreso al Perú, de Perú otra vez a Washington, de Washington a Australia, y ya de regreso a Perú de vuelta, y ahí se acabó, porque ahí me divorcié y ya me vine a mi tierra con mis hijos. Pero más que nada hoy me quería centrar un poco en esta parte de la vida en Perú, sobre todo en los últimos 9 años que estuve, no nos mudamos, no nos fuimos a ningún lado, y estuve conviviendo con muchas mexicanas, porque resulta en Lima, pues supongo que habría mexicanas o mexicanos en otras partes del Perú, pero de lo que no los conocí. En Lima, no me acuerdo ni cómo entré en contacto con algunas señoras mexicanas. Cada una, pues eran casadas con peruanos, la mayoría. Así es como lo recuerdo. Creo que una de ellas eran marido y mujer mexicanos, y no sé por qué emigraron, creo. Pero estoy hablando de hace muchos años, entonces ustedes disculpen las lagunas mentales, que pues no me acuerdo ni lo que hice hace media hora, imagínense. Pero bueno, allí empezamos formamos una asociación de damas mexicanas, y enseguida congeniamos, ¿no? Porque como he dicho otras veces, Dios los cría y ellos se juntan, pues teníamos muchas cosas en común. Entonces celebrábamos el Día de la Madre, nos contratábamos nuestros mariachis, porque hay mariachis peruanos bastantes, ¿no? Y entonces pues nos contratábamos nuestros mariachis y comíamos y ya llevábamos. Una de ellas, Magda, me acuerdo que empezó a hacer tortillas, molía el maíz, porque en Perú hay un maíz magnífico, ¿no? Muy bueno, unos granos así de gordos, riquísimos. Pero bueno, ella molía el maíz en una moledora de carne y hacía tortillas. Y claro, pues las vendía, nos salía caras porque pues era mucho trabajo. Entonces, como cosa extraordinaria, mis hijas me decían, ay mamá, los domingos, en lugar de ir a comer afuera o lo que fuera, ay mamá, cómprale a Magda tortillas y nos comemos unos tacos. Y ese era el gran lujo del domingo, comernos unos tacos, ¿no? Con 10 o 12 tortillas que le comprábamos. Y así muchas, había otra, María Elena, que estaba casada con un médico que había conocido aquí en México, él era peruano y se había ido para allá. Lo que todas teníamos en común, además de ser mexicanas, era que por diferentes razones habíamos adoptado la nacionalidad peruana. En mi caso fue pues porque estaba casada con un diplomático peruano, y así las leyes o los reglamentos del Ministerio de Relaciones Exteriores era que tenías que nacionalizarte.
Y yo llegué de 20 años, 21 años a Perú y dije, pues, ¿qué me importa? Soy peruana, soy mexicana, de igual, yo ya me casé, estoy aquí, muy feliz, muy bien. La verdad es que me recibieron muy bien todo el mundo, todos los peruanos muy lindos, todos, muy acogedores, la verdad. Pero las otras señoras, se habían casado, muchas de ellas, si no es que todas, no me acuerdo, en la época de la dictadura de este militar que dio un golpe de estado, Velasco Alvarado se llamaba, y que duró varios años en el poder. No me acuerdo si se habían casado en esa época o que Velasco Alvarado dictaminó que todos los extranjeros, las extranjeras que se hubieran casado con peruanos tenían a fuerza que adoptar la nacionalidad peruana. Estoy hablando, pues, eso de los años 60, no, ya eso, bueno, yo sí me nacionalicé en 1964, pero las otras, cuando ya me hice amiga de ellas, hicimos el grupo, fue alrededor de 1988, 89 por ahí, o antes, unos años antes. El caso es que en esa época México no permitía que se tuviera doble nacionalidad. Entonces, si adquirías otra, perdías la mexicana. Y bueno, eso fue uno de los temas que más hablábamos y que nos mantenía muy, muy, muy preocupadas porque, pues, ¿por qué nos van a quitar la nacionalidad mexicana? No considerábamos que era justo. Y bueno, así estábamos en esas circunstancias. Mi hijo mayor se había quedado aquí en México a estudiar porque la carrera que escogió de turismo y qué sé yo, todavía no existía en Perú, entonces se quedó y vivía con mi mamá. Y a él le convenía que reconocieran que era mexicano o madre mexicana, porque si no la universidad le costaba carísima, tenía que pagar la universidad como extranjero, ¿no? Estudió en la Universidad del Valle de México. Y entonces le averiguaba, y finalmente averiguó y en una carta, estoy hablando de la época de las cartas escritas, ¿ah? Que no existía nada de estas cosas que estamos ahora. Ni mandó correo ni nada. Ajá. Me mandó una página de la Constitución mexicana, una página así chiquita, que decía que en el artículo XX, no me acuerdo cuál, no se perdía la nacionalidad mexicana cuando se adquiría otra por fuerza de ley, es decir, que la ley de otro país te obligaba. Uy, dijimos nosotros, aquí está de esta nos agarramos. Bueno. Pasaban los años y seguíamos nosotros celebrando el Día de la Madre y a posada, nos hacíamos posadas. Con el terremoto del 85 hicimos una gran fiesta invitando a gente de LANE, qué sé yo, para juntar fondos para mandar a México para las víctimas. Y sí, logramos juntar una buena cantidad, que no me acuerdo, por supuesto. En fin, en eso no me acuerdo si antes estaba o no, nos coincidimos con el embajador de México en Perú, el doctor Edgardo Flores Rivas, que todavía vive, y su esposa, Lili Bolívar, ambos lindísimos. Y pues el 15 de septiembre, desde luego que nos invitaban, ¿no? Al grito. Y ahí el grito, y luego bailábamos el jarabe tapatío y todo lo que fuera, ¿no? Y mariachis. Entonces, en una de esas reuniones con ellos, porque no solamente nos invitaban para el 15, sino para otras cosas, eran muy lindos. Y nos pusimos a hablar, pero sí hemos perdido la nacionalidad mexicana y que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces el embajador nos dijo, bueno, escriban una carta exponiendo sus sentimientos, sus penas y la situación que están viviendo, y fírmenla todas y la mandamos a Relaciones Exteriores por valija diplomática, a ver qué pasa. Bueno, a todo esto, en mi vida personal, ya un desastre, yo me terminé divorciando, me estaba divorciando en esta época, y a propósito que en esas, pues son épocas de la vida de uno muy difíciles, ¿no? Mucho. Y este grupo de amigas mexicanas me apoyó, pero inmensamente, me apapachó, bueno, me sentí protegida por ellas, ¿no? Otras amigas peruanas también, no digo que no, fueron muy lindas todas. Pero bueno, yo ya estaba, en fin, me divorcié y
nos pusimos a hablar, mi hija mayor me dice, mamá, no sé qué hacemos acá, mi hermano está en México, mi abuelita está en México, mis tías están en México, pues vámonos a México en lugar de quedarnos en Perú, porque ya estábamos establecidas en Perú y todo, ¿no? Entonces, pues sí, le dije, pues sí, lo conversamos, lo platicamos y empezamos a hacer los trámites y todo. Y estábamos en esas, empacando y todo, y pues yo no era mexicana, entonces yo no podía venirme a mi tierra con mis cosas. Era un baúl con 4 chunches de recuerdos, tampoco era gran cosa, ¿no? No crean que me venía yo con un container, ¿no? Pero pues eran mis cosas, ¿no? Recuerdos, ropa, en fin. Y le digo al embajador, precisamente, le digo, no puedo entrar mis cosas a Perú, porque soy turista, yo no puedo entrar con mis cosas. Entonces me dice, pues, México, no. De regreso. Digo, perdón, a México. De regreso a México, sí. Exactamente. Entonces él me hizo el favor de hablar con el cónsul y en lugar de darme 2 meses de visa de turista, que es lo que es normal en aquella época, ahora no sé, 2 meses, me dieron 3 meses para darme tiempo a organizar y ver qué podía yo hacer, ¿no? De recuperar mi nacionalidad o lo que fuera. Entonces, justamente estaba yo en ese rollo de empacar y de conseguir a quien dónde me guardaban las cosas y qué sé yo. Cuando me llaman de la embajada un día de urgencia, que nos convocaban a la embajada de urgencia. Y bueno, pues ahí llegamos toda la bola de señoras, todas que, ¿y por qué nos llaman? Y no sé qué, no sé cuántos. Resulta que Relaciones Exteriores había leído nuestra famosa carta que sí enviamos y que firmamos, y se quedaron muy preocupados de estas pobres señoras mexicanas allí perdidas en Perú. Pensarían que estábamos perdidas, no sé, en el desierto, qué sé yo, ¿no? O sea, que vivíamos bien, todas, no digo ricas, pero veíamos bien. Pero teníamos ese sentimiento, ¿no? Y pues nada, llegó, entonces Relaciones Exteriores mandó a un licenciado, se llamaba licenciado Villafranca, me acuerdo, y muchacho joven, a conocernos en persona. Entonces, por eso nos convocaron a la embajada, porque este señor quería hablar con nosotras. Y bueno, entonces, y bueno, ¿qué les pasa? Y no sé qué, y empezaron, y una decía no, y ya con el nudo en la garganta, medio llorando, yo hago mis chilaquiles, yo hago mis tortillas, y hacemos piñatas, y no sé qué, y nosotros seguimos siendo mexicanas, y ¿por qué no podemos tener la nacionalidad mexicana? Y eso no puede ser, y no sé qué. Bueno, el hombre muy lindo, pues nos escuchó, y nos dijo, perfecto, lo voy a plantear en Relaciones Exteriores. Al final de la reunión, ya cuando pues, nos íbamos yendo, yo me acerqué al licenciado y le digo, licenciado, yo ya me voy en 1 semana a México, porque me divorcié y me regreso a mi país con mis hijas, pero no me puedo llevar mis cosas. ¿Qué hago? No, me dice, no, la vamos a ayudar, te digo, muy lindo. Dice, me dio su tarjeta, por ahí la tengo todavía creo, me dio su tarjeta, y me dice, cuando llegue usted, me llama y hacemos cita en Relaciones Exteriores para que hable con mi jefe y plantear su situación. Bueno, pues nada, yo me fui y a la semana nos embarcamos con pasaporte peruano y visa de turista. Y así reentré a México. El avión aterrizaba como a las 6 de la mañana, creo que sigue aterrizando a las 6 de la mañana. A las 8 de la mañana, que ya estaba yo en casa de mi mamá, pedí cita, marqué a Relaciones Exteriores 8 o 9, que es cuando ya atendían, y pedí cita y me la dieron, pues no sé, para el día siguiente. Me recibe el licenciado Villafranca con su jefe, porque él no era uno de los meros, entonces el jefe. Entonces, hablando de toda esta situación de las señoras en Perú, no sé qué, no sé cuántos, y aquí está, me dice el licenciado, sí, señora, sí, le vamos a ayudar a que recupere su nacionalidad mexicana. Sí. Le digo, no que recupere. Ustedes tienen que reconocer, porque aquí está este artículo de la Constitución que dice que yo nunca perdí la nacionalidad mexicana. Tienen que ustedes darme un documento diciendo que sigo siendo, que siempre fui mexicana. Porque con esa
frase, siempre fui mexicana, mis hijos automáticamente son mexicanos, nacidos en el extranjero, ¿no? Y entonces, así, me dieron la carta, aquí tengo el original primero, como era hija de españoles, aunque nacida en México, españoles refugiados, no sé qué, me tuvieron que, ellos elaboraron un certificado de nacionalidad mexicana, en la cual dice que soy mexicana por nacimiento, aunque hija de españoles, pero... Pero naciste aquí. Sí, porque cuando yo nací mis papás todavía no se habían nacionalizado, se nacionalizaron como unos 10 años después. Entonces, bueno, me dieron mi certificado y ya con ese certificado lo mandan a registro civil y ya registro civil, bueno, me hicieron otro documento diciendo todo, explicando, con copia a registro civil y con copia al embajador, en donde ya pues me tenían que dar mi acta de nacimiento mía, bueno, que esa estaba, porque pues ahí nací, ya estaba registrada, pero sí registrar a mis hijos como hijos de mexicana nacidos en el extranjero. Sí, Geo. Entonces tus hijos, bueno, ¿nacieron en dónde? Ay, un reguero. Mi hijo y mi hijo que falleció y mi hija mayor, pero en diferentes épocas de que viví en Perú, nacieron en Perú. Mi hija menor nació en Washington. Ah, ok. La menor que ya tiene 48 años, no estamos hablando de niñas. Y hoy cumplió mi hija mayor 53, hoy. Así que bueno, esa es la historia de esa, pues lo que significa tener un grupo de connacionales con las mismas problemáticas y que encontramos una solución con el apoyo del embajador, que a lo mejor en Estados Unidos, por supuesto, pues debe de existir grupos así, con el apoyo de los diferentes consulados que encuentran una solución siempre por ayudar. Pero fue una situación que a mí me gusta contarla porque pues fue muy bonito, ¿no? El apoyo de todas, cómo nos reunimos, cómo nos juntamos, teníamos tantas cosas en común, ¿no? Para mí y sobre todo en esa época que fue tan difícil, ¿no? Del divorcio y todo ese rollo, pues pues nada, ahí el apoyo. Pues eso era lo que les quería contar. Ay, si sigo, pues tengo muchas anécdotas, ¿no? Sí. Otra pregunta, pero entonces tus hijos, ¿qué nacionalidad tienen? Bueno, tus hijas. Mexicanas. Mis hijas son mexicanas, sí, tienen su partida de nacimiento, igual con el mismo formato que el de ustedes, pero sí, al comienzo es raro porque dice nacida en Perú, pero abajo dice de nacionalidad mexicana, nacida en el extranjero, ¿no? Ah, ok. Y a veces sí han tenido problemas porque la gente no conoce mucho este formato y entonces dice, ¿esto qué es, no? Pero aquí dice, no pueden discutirlo. Y mi hija mayor, bueno, yo creo que las dos, porque las dos fueron registradas también en los consulados peruanos de donde estábamos, y por tanto también son peruanas. Y según tengo entendido, al menos en aquella época, la nacionalidad mexicana peruana no se pierde. Entonces yo creo que tienen esa doble nacionalidad, o bueno, tres, porque ahora como nietas de refugiados españoles también son españolas, ¿no? Sí, claro. Sí. Ok. Ahora ya se acepta la doble nacionalidad en México, que antes no. No sé en qué momento cambió eso, pero sí. No, yo tampoco sé. Pero sí, todos los hijos de mexicanos siguen siendo mexicanos, hayan nacido donde hayan nacido, ¿no? Sí. O si nos vamos a, como decía Chabela Vargas, ya es otra cosa. Yo van a nacer donde me dé la gana, ¿no? Exacto, entonces mexicanos nacemos donde nos da la gana, así, porque la nacionalidad ya la tienes, ¿no? Sí, yo creo que esta vivencia que tú dices es importante en cuanto se crean nexos que tienen que ver con la cultura, ¿no? Independientemente de digamos, de la ideología o de la posición de las personas, hay algo que las identifica, que las une, que es la cultura. Claro. Y en ese sentido te da, pues, pertenencia al grupo y la capacidad de defender derechos comunes, ¿no? Así es. Que ahorita los estamos viendo, pues, aquí en nuestro vecinito del norte, ¿no?
Sí. Como estas comunidades se identifican entre sí y pueden crear acciones conjuntas en defensa de sus derechos, ¿no? Y más les vale porque pues solos estaría muy complicado, ¿no? Así tú, más que bueno que hubo un grupo que se juntó y logró restaurar ese derecho, o bueno, defender ese derecho, porque a lo mejor sola, pues por más amables que hayan sido las personas encargadas de esos trámites, no lo hubieras logrado, ¿no? De manera Pues, individual. quizá. O te hubiera costado más trabajo. Sí, sí. Y lo bonito es que la asociación sigue existiendo, por supuesto, con muchos nuevos miembros. Me han mandado fotos, sigo en contacto con algunas de ellas. Aprovecho para mandarles un saludo a María Elena, a Magda, a Aurora, a Rocío, que son las que me acuerdo. Por supuesto, había más y ahorita ya no me acuerdo más de los nombres. Pero con algunas de ellas yo me sigo carteando y veo eso que tienen me han mandado fotos y veo pues muchas chicas jóvenes y digo, mira, pues la asociación sigue, Asociación de Damas Mexicanas en Perú, algo así se llama, sí, sí. Ajá, pues sí, yo creo que es indispensable, ¿no? Que los migrantes se asocien, se reúnan, se junten, porque tienen problemáticas comunes, tienen necesidades comunes y pues como, ¿no? La unión hace la fuerza o algo así, también hay una frase, ¿no? Sí, claro. Juntos, pues logran mucho más, cualquier cosa que de reclamar o lo que sea. En situaciones difíciles como las que están viviendo en Estados Unidos, a lo mejor también algunas de estas asociaciones están apoyando, seguramente que sí, ¿no? Junto con los consulados y todo esto, pero bueno. O sin los consulados, porque a veces echan mucha mosca, pero sí. Creo que sea la situación que sea, siempre la colectividad, el común es importante. Siempre hay que ver las cosas desde la colectividad, desde la comunidad, desde el común, porque si no, no tiene sentido ni manera de resolverse, ¿no? Así es. Pero pues fueron experiencias muy bonitas, la verdad, muy, muy bonitas en Perú. En Perú siempre me sentí como en casa, la verdad. Somos muy parecidos de manera de ser los peruanos y me acogieron bien. En Perú se quiere mucho a México. Me tocó incluso haberme subido en algún taxi y luego el taxista notaba que yo tenía otro acento. Según yo hablaba como peruana, pero pues no, ¿verdad? Entonces volteaba y me dice, señora, ¿usted de dónde es? Es usted de Piura, me decían. Piura es el estado más al norte de Perú. Y que según a lo mejor hablan medio como mexicano, medio cantadito como nosotros. Y le decía yo, no, más arriba, más al norte. Y cuando ya le decía, soy mexicana, oye, el hombre se emocionaba a morir y en 2 ocasiones no me cobraron por la emoción de que habían llevado una mexicana en su auto, imagínate. Y por supuesto el Chavo del Ocho y Cantinflas en aquella época, era pero así una adoración por México, la verdad. Sí. Pues no sé cómo siga ahora, si sea tan adoración, pero creo que los mexicanos seguimos teniendo una imagen importante en los países del sur. Sí. ¿no? Sí, bueno, con los argentinos es un poco distinto, ¿verdad? pero de ahí en fuera, todos los demás, creo que sí hay como muy buena recepción, aprecio por el país. Esperemos que después de esta última oleada de patadas sigamos siendo apreciados. Ay, Dios mío. Esfuerzo en defensa de los desvalidos. Sí. De los atacados. Pues ya salió el letrerito hace rato, ya nos quedan nada más 3 minutitos. Se me pasó muy rápido, claro, como no dejé de hablar, yo feliz, ¿no? Bueno, pues vámonos despidiendo. Oye, este programa saldrá cerca del día del 8 de marzo, ¿no? Espérame, hoy estamos a 18, sale el 1 de marzo. El 1 de marzo sale al aire. Ok. ¿Sí? Ya para el 8 de marzo no alcanzamos a poner otro. Pues entonces desde aquí, organicémonos, salgamos a la marcha, gritemos, hagámonos presentes en todas las marchas de nuestras ciudades. Ok. Así es. O sea, ojalá aquí no se ha logrado formar, pero ojalá se logre formar en Jalapa, en Ciudad de México obviamente sí, ¿verdad? El contingente de adultas mayores. Sí. En contingente o de manera individual estemos presentes en esos momentos de denuncia y de lucha.
Pues sí. Que Y ya tengamos- desde aquí lo decimos, ¿no? Sale el 1 de marzo, entonces decimos, júntense, marchemos. Bueno, yo no pienso marchar porque ya no doy, me empieza a doler la pata enseguida, entonces pues no. Pero sí, las mayores o todas las mujeres que puedan, hay que seguir Claro. luchando porque falta mucho por recorrer. Pero Falta mucho, pero mucho. Sí. Bueno, Órale, pues un pues. abrazo a las dos. Eso sí, Gracias por abrazos, escucharme. gracias. Un beso. Gracias, Rosy, Abrazo. por compartirnos por esta Gracias parte por de tu compartir. historia. Sí, gracias, no, al contrario, gracias por escucharme a todos también, a todos nuestros escuchas. Voy a poner un añadidito porque voy a ver cuántas personas nos están viendo, porque Anda. no tenemos muchas suscripciones, pero sí tenemos muchas vistas. Entonces nos ve mucha gente y pone o no pone la manita, no sé cómo funciona, pero ahí en las estadísticas sale. Entonces lo voy a decir a la hora que lo edite. Árale, ¿Ok? pues. Bueno, Que sigamos ok, siendo gracias. muchos para que esta voz tenga más eco. Nos Ándale. vemos. Buena Bye, semana. Nos vemos, chicas. Se Bye. cuidan mucho. Ya empezaron los calores, ¿ah? Sí, Bye. ya. Sí, miren cómo estoy. Sí. Bye, bye. Bye. Pues tal como prometí en la grabación que acabamos de escuchar, aquí unos datos sobre nuestro canal. Iniciamos las transmisiones el 7 de agosto del 2023 de manera independiente, grabando en YouTube, donde a la fecha ya tenemos 16,125 visitas, 407 suscriptores, la mayoría son mujeres. Por otro lado, pues también, como saben, estamos en Facebook, en Decanas Radio Mujeres, con 418 visitas en solo 90 días y nuevamente la mayoría son mujeres. Así que pues nada más, gracias por su atención y por ayudarnos a ir incrementando estas cifras que les acabo de dar. Seguimos un ratito más. Gracias. Un ratito más para invitar a todas las mujeres mayores, sobre todo las que todavía puedan más o menos cómodamente caminar, y para que participen en las marchas del Día Internacional de la Mujer que se van a realizar pues en todas las grandes ciudades de nuestro país, especialmente en la Ciudad de México. Aquí tenemos una imagen del año pasado. Nuestra compañera Georgina participó en la marcha de la Ciudad de México y yo creo que este año pues lo va a hacer también. Así que gracias, Georgina, por el año pasado y nos adelantamos por este año también. Y ánimo, viejitas, viejillas, a caminar este día. Yo ya no lo hago porque ya no puedo, pero adelante. Gracias y un abrazo para todas. Bye.